Mi nombre es Elsevier Montenegro y represento a la Cinta Chocolate. Somos una organización de la sociedad civil que trabajamos en lo que es la prevención de la mala praxis y lograr la humanización de los servicios de salud en Panamá. Bueno, sí, en la noche de hoy me gustaría hablar un poco de lo que es nuestra organización, cómo se forma y lo que tenemos hasta el momento. Para mí ha sido un honor siempre contar con la invitación de Gabriela, de Evangelina, em, mujeres luchadoras para lograr un cambio con esta problemática que, como bien sabemos, a nivel de Latinoamérica está muy arraigado este problema de la mala praxis y la inseguridad en los servicios de salud. En este camino aquí conocí por primera vez a la compañera Gabriela. Siempre le digo que es una leona. Ella, la verdad que me inspira demasiado, me inspira mucho, igual que Evangelina. Bueno, la cinta chocolate surge a raíz de la muerte del sociólogo panameño Raúl Leis. El sociólogo Raúl Leis muere el 30 de abril del 2011 y a partir de allí su familia, su viuda, empieza a organizar grupos de víctimas y familiares de víctimas de mala praxis. Eso desde el 2012, informalmente empiezan a agruparse y cada vez se da cuenta que no era un problema como dice Lucila, como dice Gabriela, que no era solo de nosotras. Ella se da cuenta que había muchas más familias que estaban sufriendo lo mismo que en ese momento ella sufría. Y bueno, de allí nace la cinta chocolate, el movimiento, y se empieza a trabajar pensando en un proyecto de ley que ayudara a cubrir esos vacíos legales que actualmente tenemos. Desde el 2015, eh, ella empieza a reunirse con muchos profesionales y se ponen a analizar que en nuestro país existen tres Panamá. El Panamá urbano, el que está toda la gente en la ciudad y que tienen más acceso a los servicios de salud, aunque deficientes, pero tienen más acceso. Sin embargo, tenemos la población de los grupos originarios que sufren en carne propia el doble, el triple de lo que se sufre acá en la ciudad. Eh, la falta de médicos, la falta de centros de salud, todo eso incurre en que haya demasiadas víctimas silenciosas, silenciadas, porque también la lejanía no deja que se perciban la cantidad de víctimas como tal. Yo llego a la cinta chocolate en el 2017. Ya el grupo había avanzado un poco más. eh, Conozco a la presidenta el mismo día que me toca despedir a mi niña. eh, Me hacen una llamada y me dan palabras de aliento y me dicen que van a acompañarme en este camino, que para mí en ese momento era totalmente desconocido. Eh, la verdad que luchar aquí en Panamá por la justicia en estos casos es totalmente un reto.
y ahí me incorporo y sigo hasta la fecha. En el 2015, me cuenta la presidenta, la señora Mariela Arce, que ellos se reúnen la Red de Derechos Humanos, Asociación de Familiares, porque aquí ya en Panamá, como en todos los países, hay de Asociación de Familiares de pacientes de diferentes patologías, miembros también de la Asociación de Bioética. Contamos con la presidenta de Bioética de aquí de Panamá. También se reunieron con los hospitales privados y sus equipos legales, aseguradoras, y todos pues fueron haciendo el primer borrador de lo que era ese proyecto de ley para empezar a paliar encontrarle un paliativo al mal que estamos sufriendo tanto. Y bueno, en el 2016 se presenta por primera vez el proyecto. No fue prohijado sino hasta el 2017. Hubo muchos obstáculos, eh, muchas... aquí las asociaciones de médicos son como, son como mafias que una vez salen los pacientes a, a denunciar alguna de estas malas prácticas, o cuando nosotros salimos presentando el proyecto, nos catalogaban de que estábamos negociando con las aseguradoras, que éramos cuatro gatos, que una ley así nunca iba a pasar porque lo que tenemos es suficiente, el marco legal que tenemos es lo mejor que hay. Aquí no se reconocen que existe la mala praxis, no se reconoce que hay eventos adversos que ocurren y que son prevenibles. em, y bueno, se nos acabó el periodo legislativo y volvimos a presentarlo en el 2019. Se prohibió entonces por segunda vez, pero llegó la pandemia y la pandemia nos aguantó, nos desenfocó porque ya íbamos a un periodo de mesas de discusión, de trabajo, y bueno, todo se cayó. Regresamos de la pandemia y el año pasado, 2024, por tercera vez, esta vez presentamos el proyecto como una iniciativa ciudadana, ya no con un diputado, porque anteriormente había sido con un diputado, pero esta vez no se atrevía ningún diputado a respaldarnos y la presentamos. Y para nuestra sorpresa, era la misma ley que se había prohijado en dos ocasiones, y esta vez eh, los asesores de la Asamblea decidieron que no era viable, que nosotros contábamos con el Código Civil, que nosotros teníamos la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, y que eso era suficiente, que estaba regulado, que estábamos insistiendo con algo que ya teníamos, cuando en realidad tenemos un código sanitario que data de 1947, y así sucesivamente. Lo que tenemos no funciona, no funciona. Las penas por lesiones culposas y homicidios culposos son irrisorias. Aquí en Panamá se ha legislado lo que es el cuatrerismo, y no tienen idea. El cuatrerismo, robarse una vaca, matarla, vale mucho más, mucho, muchísimo más que la vida humana, que hacerle daño a una persona, que una persona quede lisiada. Entonces, em, hemos venido nuevamente haciendo ese contacto como con los diputados. Recorrimos este año, iniciamos tratando de crear esa comunicación con las diferentes bancadas, y al final, en agosto, julio,
una diputada, la diputada Yamile Lichón, nos escuchó, les hablamos lo que había sucedido con nuestro proyecto en esta misma fecha del año pasado, cuál había sido la experiencia negativa de haber sido rechazado, porque según nuestros legisladores y los asesores de nuestros legisladores, piensan que nosotros inventamos nuestros muertos, inventamos nuestras víctimas, eh, y bueno, gracias a Dios nos escuchó. Y el 17 de septiembre se presenta nuevamente el proyecto, pero esta vez tomando en cuenta el rechazo y la opinión de los asesores de la asamblea. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer algo para que pueda, pueda ser aceptado, y tuvimos que eliminar todo lo que era, lo que se trataba de humanización, porque también, entre comillas, tenemos una ley de humanización y que habla del trato digno y todo lo demás, pero eso es mentira, eso nada más es letra muerta, eso no se respeta. La ley 68 que tampoco se respeta. Eh, entonces decidimos darle un enfoque que era lo que inicialmente no se quería, que fuera un proyecto punitivo que nos llevara a lo penal solamente, pero como las recomendaciones de los asesores era que teníamos que definir o si era para una comisión de salud o era para una comisión de gobierno, entonces bueno, vámonos a empezar con algo, y fue unánime entre el grupo que estábamos trabajando trabajar en lo que era la tipificación del delito, porque eh, la tipificación del delito como mala praxis aquí no existe, no hay ese delito. Y las penas por lesiones culposas y homicidios culposos, eh, es, como le dije anteriormente, son irrisorias. Eh, estos, estos procesos, estas denuncias, querellas, caben todas en accidentes de tránsito, o sea, todo está mezclado. Y pasa lo mismo que en el Paraguay, que en Argentina, que no tenemos estadísticas, no hay estadísticas como tal, porque llega una persona con una denuncia de mala praxis y va ahí a lesiones, aquí por lo menos es contra la vida y la integridad, y ahí va de todo, ahí ese es un mismo saco. Y bueno, entonces decidimos eso junto con la diputada y su equipo de asesores, y entonces surge este proyecto que es totalmente, eh, aborda la parte legal, eh, jurídica, y es buscando llenar ese vacío legal que tenemos ahora mismo. Estas conductas que entran en lo genérico. Así que entonces allí empezamos lo que es, son cuatro artículos que se adicionan al Código Penal y uno que se adiciona a la ley que tenemos de derechos y deberes de los pacientes. La justificación de este proyecto se basa en que la salud es un derecho humano y que es un derecho fundamental. También en el vacío legal que confrontamos actualmente, igual que en el Paraguay, igual que existe o existía en la Argentina. eh, y el objetivo es establecer las sanciones de manera proporcional y que sean disuasorias. ¿Por qué decimos que lo penal puede disuadir eh, un poco la conducta de los actuales profesionales que incurren en estas malas prácticas? Porque para nosotros, y esto es común en todos los grupos de víctimas, nosotros no somos enemigos de los profesionales de la salud.
somos enemigos de las malas prácticas y no todos los profesionales estamos conscientes de que no todos los profesionales actúan mal, pero los pocos que, o la cantidad de profesionales que actúan mal, hacen un daño eh, demasiado grande en comparación con las unidades que son, porque no hay correctivos, porque no hay sanciones. Y es por eso que tuvimos que tomar la difícil decisión de irnos por lo penal. Este anteproyecto propone la adición de los tres artículos al Código Penal, eh, y la regla que se basa estos cambios, esas adiciones, es para que se respeten los protocolos y que se base en el principio de la lex artis ad hoc. Uno de los artículos, el 28A, no me voy a adentrar mucho en los artículos porque obviamente es algo muy personal acá de nuestro país, estos artículos, pero sí, el fundamento de culpa, esta inobservancia del deber del objetivo de cuidado exigible a la profesión correspondiente. Esto es para valorar y también para resguardar a estos profesionales que sí hacen bien las cosas. Muchas veces o en algunas ocasiones, no digamos que muchas veces, en algunas ocasiones el paciente no o los familiares no tienen, como decir, en ese momento la capacidad para entender si fue o no una negligencia. Y nuestro papel también debe ser que tengamos un criterio objetivo y la ley en esto nos apoya, de que también los profesionales sientan de que la ley, eh, aparte de que el que no cumple con los protocolos sea sancionado y se evalúen las circunstancias específicas del caso. Esto es bien importante. Como les decía anteriormente, esta adición al artículo 28A busca evitar la criminalización injusta, enfocando la sanción en conductas verdaderamente negligentes o imprudentes y garantizando la proporcionalidad. Acá también se adiciona el artículo 133A y que crea una figura penal específica para el homicidio culposo. Las conductas sancionadas, quien culposamente al prestar servicio de salud cause muerte a otro. Eso actualmente no lo tenemos. Y las penas de prisión actualmente son de 2 a 4 años. Entonces la estamos planteando aumentarlas de 5 a 8 años y adicionar lo que es la prohibición de la prestación de servicios por el mismo término de la pena. Actualmente le ponen un año, 1 o 2 años y de verdad que quedan los profesionales, pagan su multa y quedan trabajando inmediatamente. Y bueno, también el artículo 139 tipifica lo que son las lesiones culposas. Y bueno, lo que aquí sí tenemos es que eh, depende de la incapacidad. Y aquí lo planteamos, incapacidad de 30 a 60 días, va de 2 a 4 años. Actualmente es 1 a 2 años y así sucesivamente. Este proyecto también incorpora lo que son agravantes específicas en las lesiones culposas. Y por último, el artículo que adiciona es
sobre los expedientes clínicos, que esto es en la ley 68 sobre los deberes y derechos de los pacientes. Esta ley en realidad esto no se respeta. Las personas aquí muchas veces se les niega a los pacientes el expediente electrónico, eh, el expediente físico igual, no están protegidos, se alteran, muchas veces borran, eliminan documentos, eliminan datos, otras veces adicionan datos, y esto será también sancionado. Entonces, esos son los cuatro artículos con los que empezamos. Sabemos que es necesario trabajar en lo que es la humanización, el trato digno, pero bueno, este fue el panorama que llevamos nosotros acá en Panamá, de que de alguna forma siempre hemos encontrado obstáculos y bueno, en este momento nuestro proyecto se encuentra eh, en una recesión porque aquí estamos en periodo de los diputados están de vacaciones y regresan nuevamente a la asamblea en enero. Y allí nuevamente entonces vamos a hacer lo que son las mesas de discusión y lograr que se prohíja, porque hasta ahora es un anteproyecto, no ha sido prohijado y ese es esa es la lucha que tenemos acá. Bueno, este es lo mismo que lo del expediente clínico, las faltas administrativas y las omisiones en los registros. Esta adición busca cerrar los vacíos legales, porque ahora actualmente esas son faltas administrativas que simplemente no son sancionadas y permiten que estos errores de negligencia documental queden impunes en la actualidad. Bueno, como propuestas tenemos leer el proyecto acá para la población, eso lo estamos divulgando junto con la diputada, hacer presión a los diputados, leer los materiales, compartir las historias, es muy importante compartir nuestras historias, que aunque muchas veces es difícil volver a contarlas una y otra vez, es necesario para que las personas tomen conciencia de que si en este momento no haces nada y no te ha pasado nada, en algún otro momento te puede pasar a ti, a tu hermano, a tu hija, a tu mamá. Bueno, este es una gráfica allí de que el poder ciudadano, como vemos, eh, tenemos que crearlo